¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por recibirnos allá en sus hogares como cada semana. Esto es Educación Acción de TDT, la televisión de Tlaxcala. Y yo soy Manuel Camacho Higareda. Como ya decía, estamos muy agradecidos porque hoy vamos a tomar un tema que a todos nos concierne y tiene que ver con el dilema de leer o no leer. He allí el problema. Fíjese que hay datos proporcionados por múltiples agencias que señalan a los mexicanos como un pueblo de escasos lectores. Nada más por dar un ejemplo, la encuesta nacional de lectura del año 2012 nos dice que únicamente 4 de cada 10 personas en México leen o leen con cierta regularidad. Nos surgen muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué hacen los otros 6 mexicanos que no leen? ¿Cómo nutren su naturaleza intelectual? ¿Cómo desarrollan su potencia mental? ¿En qué ocupan mayoritariamente el tiempo de su intelecto, el tiempo de su mente? Pero en última instancia, ¿por qué leer? ¿Por qué habríamos de obligarlos a que leyeran o de invitarlos a que leyeran o de motivarlos a que leyeran? ¿Cómo hacer para que lo logren? ¿Cómo hacer para que la gente lea? Y sobre todo, ¿qué es lo que la gente debería de leer? Incluso en los programas de estudio de los distintos niveles educativos se tienen materias relacionadas con literatura que exige lecturas en una cierta cantidad y que reclaman una inversión de tiempo. Estas materias no necesariamente son de las favoritas entre los jóvenes, no es que se les hagan las más divertidas o que les entusiasme pasarse más de una hora pegados a un libro de un autor o de un género literario en particular. En consecuencia, preguntamos también por qué estudiar literatura, por qué incluir literatura en los programas educativos de los distintos niveles. Y más aún, ¿de qué manera contribuye la enseñanza de la literatura y el estudio de la literatura en los jóvenes para su educación integral? Recordemos que la educación integral es uno de los primeros y últimos objetivos de la educación en México. Pues para platicar de estos temas tengo a 2 personas muy interesantes, 2 personas a quienes conozco en el plano personal y que admiro mucho y los aprecio. Se trata del maestro Efrén Minero Zapata. El maestro Efrén Minero Zapata es principalmente, antes que cualquier otra cosa, escritor. Él vive gracias a la escritura, gracias a la literatura. No es que cobre de escribir, no lo sé, ya nos platicará él, pero él respira por vía de las letras. Y además es docente del subsistema del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, el CEBETIS. Él da materias diversas, no necesariamente literatura, pero lo interesante es que utiliza sus saberes y sus conocimientos en materia de literatura para inducir a los jóvenes a el contenido de diversas materias. Maestro Efrén Minero Zapata, muy bienvenido, es un gusto tenerlo aquí. Gracias, el gusto es mío. También tenemos a la maestra Ignacia Muñoz. Ella es poeta. Ella ha publicado también, igual que el maestro Efrén Minero, una cantidad importante de libros y además es docente en el Sistema de Educación Media Superior, mejor conocido como ENSAD, y además es docente del Diplomado de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tiene una actividad importante en la promoción de lectura entre los jóvenes. Por eso es que le damos la bienvenida a la maestra Ignacia Muñoz. Es un placer, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, al contrario. Pues tenemos que entrar en materia. La gran pregunta, como decía yo al principio, ¿leer o no leer? He allí el problema. Pero antes de decidir si debemos o no debemos leer, habrá que preguntarnos, ¿qué es leer? Porque al joven no se le puede imponer una actividad sin antes proveerlo de una noción y un concepto, ¿no? ¿Qué es leer? ¿Leer es acaso pasar nada más la vista por encima de un escrito y entender los signos? ¿O entraña algo más? Maestro Efrén. No, por supuesto que es más allá de pasar la vista o poder interpretar los signos que están ahí. Hay errores que surgen precisamente por esa confusión. Se le da a veces prioridad en las escuelas a cuántas palabras por minuto van a leer
los jóvenes, eso no importa. Las Yo no técnicas sé. de lectura rápida, Y compiten. Se hacen Hay concursos. competencias. Se hacen correcto. concursos. Yo solía Sí, concursar sí, en sí. la primaria. Sí, eso- Y eso- ganaba, además. Ese no es el punto. El punto es lo que a uno le deja la lectura. Claro. Pero si me permite, doctor, yo quisiera hacer un comentario acerca de los datos que dio. 4 de cada 10 leen. Yo creo que hay un error ahí. Yo diría, siendo optimista, que 1 de cada 10, porque no puedo decir que la mitad de alguien lee, pero yo diría que 1 de cada 10 está leyendo. ¿De dónde vienen esos datos erróneos? De que la gente cuando la entrevistan dice, sí, leo un libro 2 al año. No es cierto, no leen ni medio libro Pero al también, año. ¿qué libro? Están inflados, pero de todas maneras no llegan a 4 libros a leer. La cuestión, lo que quería decir sobre eso de por qué engañan, es como cuando tienen el Quijote en la sala de su casa, pero lo tienen de adorno. O sea, es parte ya del inventario de la casa, pero no lo leen. La Biblia, el Quijote, una enciclopedia, etcétera, ¿no? Eso es lo que... Por Sí, eso de se cae hecho, en ese organismos error, ¿no? como INEGI, la UNESCO, la OCDE dan cifras acerca de la cantidad de lectores que tiene un país y la cantidad de libros que cada ciudadano lee en promedio al año. Y México no está colocado precisamente entre los que lean más. Se tiene la cifra de 2.9 libros al año en promedio, que contrasta de manera brutal con países. Aquí tengo el dato. Fíjense, los finlandeses. Ajá. Los finlandeses, según esta encuesta nacional de lectura, leen 47 libros al año en promedio. No sé si el dato esté correcto, pero eso significa que leen más de un libro a la semana. Yo O quiero volver, prácticamente un libro a la semana. Manuel, a la pregunta inicial que planteaste. ¿Qué es leer? Y aquí yo me remito a Ikram Antaki. Ella dice que leer es una necesidad biológica. Y a mí me parece muy interesante eso, porque yo creo que si es biológica, también es espiritual. Claro. Entonces aquí cabe preguntar hasta dónde esta necesidad está separada de estas cifras que presentas. Y otra cosa, hay una tendencia general a comparar, como en este caso, el índice de lectores que hay en nuestro país con el de otros, ¿no? En este caso, Finlandia. Y a mí me parece que es un error, porque desde la perspectiva geográfica y cultural somos completamente diferentes. Entonces, creo que esos índices de medición responden a cuestiones muy específicas de la actualidad, sobre todo de la globalización. O sea, hay que considerar a los lectores en función de su propio contexto, ¿no? Sí. Decía Gabriel Said, él es un escritor preocupado particularmente por el fenómeno de la lectura, y decía, no es cierto, hoy por hoy los mexicanos leen más que nunca y escriben más que nunca. El problema está en el propósito de la lectura, el propósito de la escritura, el sistema de la escritura, de la lectura, si existe alguna metodología clara para leer y obtener algún tipo de dividendo intelectual. Están pegados los jóvenes a la computadora, a la tableta, leyendo correos electrónicos, leyendo información de anuncios y propaganda y escribiendo, contestando vía WhatsApp, y se leen y escriben más que nunca. El problema está en que se hace de manera asistemática y sin propósitos de crecimiento intelectual. Eso da para mucho que pensar. Pero ¿por qué tendría que leer un joven? Pues yo creo que leer abarca muchos aspectos. Uno de los principales es el conocimiento, pero también la duda, la búsqueda de la libertad, el viajar sin necesariamente desplazarse a otros lugares, sin tener máquina del tiempo, porque también al leer se viaja. O sea, hay un propósito de placer, un propósito de sentir agrado. Sí, yo creo que si es una necesidad biológica y espiritual, va encaminada hacia el placer, hacia lo que te agrada, hacia lo que te consuela, si no, no funcionaría. Usted, maestro Fred Minero, imparte materias distintas que no tienen que ver con literatura.
pero a final de cuentas su vena literaria está presente y supongo que de alguna manera encuentra comunicación entre la materia en turno y pues los hábitos de los jóvenes en cuestión de lectura y para inducirlos, motivarlos. ¿Qué experiencia tiene al respecto? Comentábamos fuera del aire que un factor importantísimo para poder transmitirle a los jóvenes el interés por la lectura es que el profesor que esté ahí, aunque no sea de literatura, porque ya no existe literatura como tal en muchos bachilleratos, sea alguien que lee, que les pueda transmitir eso. Porque si los que están frente a ellos no leen ni el periódico, entonces ¿cómo vas a hacer que ellos se interesen en leer algo? Yo he trabajado con grupos difíciles en algunas áreas y todos tienen la posibilidad de leer cuando uno les acerca un texto interesante. Yo mencionaba algunos textos. Uno de ellos, por ejemplo, se llama El precio, de Neil Gaiman, y otro sería Cuento de Navidad, pero ha pasado con El perfume, con The Road. Pero cuando uno transmite eso a los jóvenes, ellos se integran. Es falso que los jóvenes no tengan la capacidad de escribir. Están escribiendo todo el tiempo actualmente, Claro. ¿no? Están ahí. La cosa es cómo canalizar eso. Y respecto al otro comentario, doctor, yo siempre he dicho que yo no me metería en una campaña directa para que la gente lea, que lea el que quiera, el que no quiera, aunque estoy de acuerdo en que leer nos hace humanos. Leer es algo que nos distingue de los otros seres vivos, pero tampoco es verdad ese mito, por eso es un mito, de que si leo mucho soy una persona culta y educada. Yo conozco muchos patanes que han leído mucho Sí, es y correcto. conozco mucha gente humilde que tiene un gran valor y que no lee nunca. O sea, yo creo que eso tampoco leer garantiza algo. Forma parte de una educación integral, de una formación. Ese es el punto, porque si no, uno se puede volver un coleccionista de libros o de títulos o de solapas. O de datos, de citas bibliográficas, de referencias. Y Así es, sí. Sí, así es. ir por el mundo impresionando por nuestro amplio bagaje y nuestra capacidad de asociar la Obviamente- conversación espontánea con algún Obviamente autor. si alguien lee, yo se los digo a los chavos, si alguien lee lo va a sacar. O sea, Se nota. cuando uno está platicando con un lector, entonces la conversación es agradable, fluyen más temas, hay formas de expresarse. Esa es la proyección de la lectura hacia afuera, porque realmente estamos hablando de que todos los escritores, ustedes lo son, en cierto momento son solitarios, son absolutamente solitarios, y el lector es otro tipo solitario, es el encuentro de dos solitarios que comulgan en un cierto momento, que el lector se va a quedar con algo y después eso se va a notar. Es como algo intangible, pero que alguien dice, este señor o esta señora lee y se nota. Por eso también es importante que pueden leer. O sea que la sana cultura o los hábitos de lectura son como el amor y el dinero, ¿no se pueden ocultar? Sí, porque implica un apasionamiento. El maestro Efrén está hablando de que para que motive, pues tiene que tener pasión por la lectura y ellos a sí mismos se van a contagiar. Motivar. Sí. Palabra clave. Entonces, sobre todo, esto tiene que ir humanizado, porque si no, entonces estamos hablando libro con libro. Ahí es donde viene esta parte de qué leer y para qué leer. Si no, pues yo te presumo que acabo de leer lo más reciente de Claro. X autor y tú también, y una competencia de contenidos, ¿no? Pero ¿qué propósito tiene? Valdría la pena mantener en mente esta pregunta. ¿Cómo hacer que los jóvenes lean? Decía Jorge Luis Borges, la lectura por obligación es una estupidez como la felicidad por decreto. Te ordeno que seas feliz, te ordeno que leas, te ordeno que encuentres placer en la lectura. Entonces, ¿cómo hacer para que los jóvenes lean sin tener que imponerles, sin tener que
ser dictador, sin tener que ser vertical y sin que sientan que realmente los estamos oprimiendo, en vez de ofrecerles una ventana a la libertad. Y propongo que lo mantengamos en mente para que al volver de este corte abordemos el tema. Es un tema muy interesante porque seguramente usted en algún momento tiene el placer de la lectura y dice, quisiera que mis seres queridos también leyeran, o que mi amigo, mi vecino, pero pues no ocurre precisamente. ¿Cómo hacer? Esto nos podría ayudar. Volvemos en unos instantes, no le cambie.